Hablar de democracia es volver a recordar sobre los primeros pasos del Ecuador hacia una vida republicana y democrática, hecho que se ha venido llevando a cabo desde 1830, para lo cual es necesario entender cuáles son todos los métodos, pasos y técnicas que ha utilizado el Ecuador para ser considerado como un Estado nacional. Entre uno de los problemas que más controversia ha causado en el Ecuador en las vías de construcción de democracia ha sido la regionalización, en especial de la sierra y de la costa, puesto que en aquella época estas dos regiones aún gozaban de concentración política y de independencia, independencia económica, política, social y cultural que no permitía desenvolverse al Ecuador por completo, puesto que era entendido como dos repúblicas. Ahora bien, a lo largo de la historia, las diversas constituciones que se han venido llevando a cabo en el Ecuador se lo ha establecido como un país democrático, hecho que ha sido capaz de considerarlos al Ecuador como el primer país democrático de América Latina. Ahora bien, en definitiva, ¿qué significa democracia? Tal como lo cita el autor Francisco Franco, la democracia es el fruto del estudio de varias políticas y entendimiento de lo que es el derecho y también del conocimiento civil y social. Para que la democracia sea entendida de mejor manera, debe existir lazos de unión entre estos dos conceptos, lo cual al individuo, al ciudadano activo en pleno goce de sus derechos políticos, debe ser un miembro demócrata, es decir, que se encuentre en pleno conocimiento de sus derechos, responsabilidades y deberes, y en las actividades necesarias que deben ser partícipes para realizar cambios de controversia nacional. De igual manera, tal como lo cita el autor Rodríguez Marcos, la democracia puede ser entendida como la voluntad que emana del pueblo, es decir, la soberanía que se encuentra en cada uno de los individuos que habita la sociedad. Esto a fin de causar cambios en bien de mejoras del país. También puede ser entendido a la democracia como la voluntad de Dios, puesto que nosotros, como miembros activos de un Estado, somos los únicos que pueden tomar decisiones hacia el país. Entonces, ahora bien, se puede entender también a la democracia como una forma más conceptualizada, concreta de la participación individual y colectiva de nosotros hacia un representante individual que nos va a escuchar nuestros problemas, quejas e inconvenientes que se presenten en la sociedad y son ellos los únicos que pueden realizar cambios. En esto es importante reconocer los diferentes tipos de democracia que existen en nuestro país. Podemos señalar los siguientes. Por ejemplo, la directa y participativa, que son aquellos que nosotros de manera individual podemos acudir hacia miembros elevados jerárquicamente del Estado para decir nuestros inconvenientes, problemas sobre los cuales nosotros nos aqueja y entonces somos nosotros los únicos que podemos realizar cambios en el Estado. También existe la indirecta y la representativa, que son aquellos en el que el Estado necesita de nuestra participación, puesto que nosotros a través de las urnas vamos a informar sobre los diversos problemas que nos aqueja, conocido también como consulta popular, y de las elecciones, principalmente que presidencialistas que nosotros realizamos cada 4 años. Y la última, pero no menos importante, es sobre la democracia presidencialista, que puede ser interpretada como la tipificación de los poderes, es decir, que de un órgano jerárquicamente elevado organiza a los demás órganos subordinados, los cuales se les atribuye de funciones y deberes, lo cual no puede realizar otras funciones de las que se encuentra establecidos en la ley. Para esto es importante realizarnos unas preguntas retóricas que son de difícil respuesta sobre si se está o no se está cumpliendo la democracia. Uno de ellos es que si es importante la libertad en una sociedad democrática. ¿Se está llevando la democracia de manera transparente? Esta es una pregunta de mucha controversia, puesto que sin transparencia no existe democracia.
Si se vulneran, se cambian datos de nuestra decisión como ciudadanos, entonces no se está cumpliendo plenamente sobre lo que es la democracia. Entonces, nos llegan varias preguntas para responder. Entre ellas también se encuentra, si la democracia en pleno goce de un Estado nacional, es importante la participación individual, libre y concreta de los ciudadanos. Al entender estas preguntas, podemos comprender que la democracia ha permanecido oculta bajo ciertos principios de que sí en realidad se está cumpliendo con la democracia en nuestro país. Pero nosotros, al entender de mejor manera la conceptualización de lo que significa la democracia, sabemos que no es así, puesto que la democracia ha recaído en un conjunto de falacias. Y es así como lo menciona el autor Capelletti Ángel, que dice que nosotros simplemente somos individuos que acudimos a las urnas para decidir, pero nunca sabemos si esta decisión es verdadera y si los procesos electorales se están llevando de manera transparente, puesto que nosotros no somos palpables de esta realidad. Pero esta definición de democracia no siempre ha sido así. Es una conceptualización que se ha venido denigrando con el paso de los tiempos. Pero el verdadero significado de lo que es la democracia en su estado más puro lo podemos encontrar en la antigua Grecia, que consideraba a la democracia como la voz del pueblo. La voz del pueblo exclusivamente y no de sus representantes, como hoy en día lo podemos palpar. Hoy la democracia ha caído en actos de corrupción, hechos que solamente los representantes que deberían velar por el bien del pueblo, ellos se benefician. Pero si tomamos en cuenta de nuevo el verdadero concepto de la democracia tomada por Grecia, Grecia eran todos los ciudadanos que acudían a las urnas a decidir sobre su estado, que se realizaba a través de urnas hechas de arcilla. Y si definimos lo que es la arcilla, es un material frágil, como ustedes saben, pero sin embargo, pese a esta condición, nadie intentaba destruirlo, puesto que sabían que hacer esto les correspondía una sanción que se encontraba expresa en las normas y leyes de aquella época. E incluso el conteo se realizaba de manera generalizada ante la asamblea, que se encontraba compuesto por juezas y jueces, que pese a no saber derecho, eran unas personas intachables. Convocaban a todos, absolutamente a todos los ciudadanos, y inclusive a los demos, que eran individuos que habitaban las grandes ciudades, a que asistan a la plaza central de aquella ciudad. Se realizaba de forma oral y con voz alzada hacia todos los individuos, para que todos sean palpables de la realidad y de la decisión, y asimismo cumplir con el verdadero significado de la democracia, que es escuchar al pueblo. Hoy en día podemos ver que no es así. Hoy en día la conceptualización de democracia ha recaído tanto que no podemos observar que si en realidad se está cumpliendo con estos principios básicos. Y es así como podemos interpretar en nuestro país, incluso con una forma práctica y ejemplificada, como por ejemplo el caso anterior de las elecciones presidenciales. El candidato Guillermo Lasso se encontraba presidiendo las elecciones con una amplia mayoría, mientras que por otro lado se fue el sistema del Consejo Nacional Electoral y al regresarla asomó como ganador el que contaba con una minoría, actual presidente Lenín Moreno. Pero, ¿cómo podemos definir entonces la democracia si en realidad no podemos palpar la verdadera intención de lo que significa? Por eso puedo concluir de esta manera, que la democracia es la intervención de los ciudadanos en actividades de interés público. Entonces, donde que nosotros somos los miembros activos de que podemos construir una nueva sociedad y retomando los principios que se entendían como ya dejados de lado, como los principios que hoy en día conocemos, denigrados bajo los principios de la corrupción. Podemos retomar el principio de Atenas y ser un gran ejemplo a seguir, puesto que ellos entendían la democracia como algo elemental, puesto que si se llevan los procesos de manera transparente, se está cumpliendo con todos los derechos. Y es así como lo entendemos hoy en día. Y esperando que en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo el 7 de febrero del 2021, se retomen nuevamente estos principios, que es el de la transparencia electoral. Y cada uno de los electores tomen en cuenta la decisión de cada uno de los individuos.
Para finalizar, quiero dar una frase de un gran físico que pese a no saber derecho, era un miembro activo de la sociedad y sabía de las realidades en las que viven todos los individuos. Toda persona es respetable, pero ningún individuo debe ser divinizado. Albert Einstein.